Al principio ella parecía perfecta, comprensiva, tranquila, profundamente empática. ¿Cómo algo tan seguro pudo convertirse en una relación que te hace dudar de ti mismo? ¿Porque empiezas a pedir perdón por cosas que no recuerdas haber hecho? ¿Y cuándo dejaste de reconocerte frente al espejo? Hay algo más inquietante aún. Las relaciones más destructivas rara vez comienzan con gritos. Quédate hasta el final, porque entender este patrón puede cambiar la forma en que ves el amor para siempre. Todo comenzó de forma casi ideal. Ella parecía diferente a todo lo anterior. Atenta, sensible, capaz de escuchar sin juzgar. La conexión era intensa pero tranquila, como si por fin hubieras encontrado a alguien que realmente te entendía. Las conversaciones fluían, la cercanía crecía rápido y había una sensación constante de seguridad emocional. Nada parecía fuera de lugar. De hecho, esa es precisamente la razón por la que el cambio resulta tan difícil de detectar. No ocurre de golpe. No hay una pelea grande que marque un antes y un después. El desgaste empieza en pequeños momentos que parecen insignificantes, comentarios sutiles, cambios de humor que no sabes explicar, situaciones donde terminas sintiéndote responsable de algo sin entender exactamente por qué. Al principio no le das importancia, piensas que solo es estrés, que todos tienen días malos. Pero poco a poco algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a pensar más en tus palabras antes de hablar, a medir tus reacciones para evitar conflictos, a analizar cada conversación después, preguntándote si dijiste algo incorrecto. Sin darte cuenta, empiezas a caminar con cuidado dentro de la relación, y aún así, todavía recuerdas cómo era al principio, esa versión cálida y cercana que te hacía sentir elegido. Por eso justificas lo que no encaja, porque crees que si haces las cosas bien, todo volverá a ser como antes. Ese es el inicio invisible del desgaste. No se siente como algo grave, se siente como una adaptación normal, como esfuerzo por mantener la relación. Pero mientras intentas ajustar tu comportamiento, algo más importante ocurre. Empiezas a desconectarte poco a poco de ti mismo, y lo más peligroso es que todavía no lo ves, porque la confusión no aparece de inmediato, llega lentamente, junto con algo aún más pesado, la culpa. La confusión no llega de golpe, se instala poco a poco, casi sin que lo notes. Empiezas a preguntarte si estás exagerando, si tal vez interpretaste mal algo, si la verdadera causa del problema eres tú. Cada conversación termina dejándote con la sensación de que hiciste algo incorrecto, aunque no puedas señalar exactamente qué. Y entonces aparece la culpa. Te descubres pidiendo perdón con más frecuencia, a veces por cosas pequeñas, a veces por situaciones que ni siquiera entiendes del todo. Lo haces porque quieres recuperar la calma, porque recuerdas cómo era la relación al principio y crees que el problema puede resolverse si simplemente te esfuerzas un poco más. Pero cuanto más lo intentas, más confuso se vuelve todo. Empiezas a cambiar pequeñas partes de ti para evitar conflictos. Hablas menos de ciertos temas. Evitas expresar desacuerdo. Piensas dos veces antes de reaccionar. Sin darte cuenta, empiezas a filtrar quién eres para mantener la estabilidad emocional de la relación. Y esa adaptación constante tiene un costo. La persona que antes eras, espontánea, segura, clara con sus opiniones, comienza a diluirse. Ya no actúas desde la naturalidad, sino desde la precaución. Buscas señales en su tono de voz, en sus silencios, intentando anticiparte a posibles problemas. Lo más difícil es que todavía crees que todo esto es normal, que todas las relaciones requieren sacrificio, que quizá simplemente estás aprendiendo a amar mejor. Pero en algún momento aparece una sensación extraña frente al espejo. Ya no sabes exactamente dónde termina la otra persona y dónde empiezas tú. Y cuando la identidad empieza a desdibujarse, algo más profundo entra en juego. Porque muchas veces la confusión emocional no ocurre por casualidad. Surge dentro de una dinámica donde las emociones se proyectan de manera silenciosa. Y eso nos lleva al siguiente paso del patrón. Con el tiempo empiezas a notar algo extraño. Muchas conversaciones terminan girando alrededor de cómo ella se siente y de cómo tú pareces ser la causa.
Si ella está triste, te preguntas qué hiciste mal. Si está enfadada, intentas corregir algo en ti. Poco a poco, la responsabilidad emocional empieza a caer sobre tus hombros. Esto no siempre ocurre de forma consciente. A veces se trata de proyección emocional, sentimientos internos que se trasladan hacia la otra persona sin que nadie lo note claramente. Ella puede sentirse insegura, frustrada o herida por experiencias previas, pero el conflicto aparece dentro de la relación actual. Y tú, intentando mantener la armonía, empiezas a asumir culpas que no siempre te pertenecen. No hay gritos, no hay acusaciones directas, por eso resulta tan difícil identificarlo. La manipulación no siempre es agresiva, muchas veces es silenciosa, emocional, casi invisible. Se expresa en frases que te hacen dudar de tu percepción, en pequeños comentarios que cuestionan tus intenciones, en situaciones donde terminas explicándote demasiado para demostrar que no querías hacer daño, y sin darte cuenta entras en un ciclo. Intentas reparar algo que nunca estuvo realmente bajo tu control. Te esfuerzas más, cedes más. Esperas que, si logras demostrar suficiente comprensión, la tensión desaparecerá. Pero el alivio dura poco, porque el problema no está en una acción concreta, sino en una dinámica que se repite. Cuanto más intentas salvar la situación, más te conviertes en el responsable emocional. Y ahí aparece un rol peligroso. El rol del salvador. La idea de que si amas lo suficiente, podrás curar lo que duele en la otra persona. Pero ese papel tiene un precio alto, porque mientras intentas rescatar la relación, empiezas a perderte aún más. En algún momento la dinámica cambia sin que sea evidente. Ella empieza a aparecer como alguien herido, incomprendido, alguien que simplemente necesita más apoyo. Y tú, movido por el cariño y la empatía, asumes el rol del salvador. Quieres ayudar. Quieres demostrar que estás ahí. Te esfuerzas por ser más paciente, más comprensivo, más disponible. Cada vez que surge un conflicto, tu prioridad deja de ser entender qué está pasando y pasa a ser calmar la situación. Y así, poco a poco, la relación empieza a girar alrededor de sus emociones. El problema no es querer cuidar a alguien. El problema aparece cuando el cuidado se convierte en responsabilidad permanente, cuando sientes que si no haces lo correcto, todo puede romperse. Sin darte cuenta, empiezas a cargar con un peso emocional que no te corresponde completamente. Ella puede parecer vulnerable, pero esa vulnerabilidad también influye en tus decisiones. Te hace sentir que no puedes irte, que no puedes poner límites claros, porque hacerlo sería lastimarla. Así la dinámica se vuelve desequilibrada. Tú intentas salvar, ella necesita ser salvada. Y mientras mantienes ese papel, la relación se sostiene, pero a costa de tu propia estabilidad. El rol del salvador es agotador porque nunca tiene un final claro. Siempre hay algo más que arreglar, algo más que entender, algo más que sacrificar, y cuanto más inviertes, más difícil se vuelve retroceder. Lo que parecía amor empieza a sentirse como una responsabilidad constante, y cuando el equilibrio se rompe así, aparece algo inevitable, el cansancio profundo, un agotamiento emocional que no llega de un día para otro, sino de la acumulación silenciosa de tensión, dudas y esfuerzos continuos. Y ese cansancio es la puerta hacia la siguiente fase. Con el tiempo, lo que al principio parecía una relación intensa empieza a sentirse como un ciclo de subidas y bajadas emocionales. Hay momentos muy buenos donde todo vuelve a parecer perfecto, donde piensas que finalmente han encontrado estabilidad. Pero después llega otra tensión, otra discusión, otro momento de confusión, y el ciclo vuelve a empezar. Esa alternancia crea algo muy poderoso: dependencia emocional. No porque exista necesariamente una intención consciente, sino porque el cerebro se acostumbra a buscar los momentos de calma después del caos. Empiezas a aferrarte a los buenos días como prueba de que todo puede mejorar, justificando el desgaste que ocurre entre ellos. Y mientras tanto el cansancio se acumula. Te sientes constantemente atento, intentando anticipar cambios de humor, evitando situaciones que puedan generar conflicto. El descanso emocional desaparece. Incluso cuando todo parece tranquilo,
Una parte de ti sigue alerta, esperando que algo vuelva a cambiar. Ese estado de tensión permanente agota más que una discusión abierta. Poco a poco tu mundo empieza a girar alrededor de la relación. Tus decisiones, tu energía y hasta tu estado de ánimo dependen de cómo estén las cosas entre vosotros. Sin darte cuenta, tu bienestar deja de estar en tus manos. El caos se vuelve normal. Y lo más difícil es que desde dentro aún lo llamas amor, porque recuerdas los momentos intensos, las conexiones profundas, las promesas implícitas de que todo puede volver a ser como al principio. Pero la realidad es que cada ciclo deja una huella más profunda. Tu confianza disminuye, tu claridad se borra. Te cuesta distinguir qué es realmente sano y qué simplemente se ha vuelto familiar. Y cuando llegas a ese punto aparece una dinámica todavía más confusa. Empiezas a dudar de tus propios recuerdos, de tu percepción, de lo que realmente ocurrió, como si la realidad se volviera menos sólida. Y ahí entra algo que puede cambiar completamente tu forma de verte a ti mismo. En esta etapa, la confusión deja de ser solo emocional y empieza a afectar tu percepción de la realidad. Te encuentras recordando conversaciones de una manera, pero después escuchas otra versión que te hace dudar. Empiezas a preguntarte si exageraste, si entendiste mal o si realmente las cosas ocurrieron como crees. Eso es lo más peligroso. No hace falta que haya mentiras claras o manipulaciones evidentes. A veces basta con pequeñas frases repetidas. Eso no pasó así. Estás siendo demasiado sensible. Siempre interpretas todo mal. Poco a poco, tu confianza en tu propio criterio se debilita. Y cuando empiezas a desconfiar de ti mismo, tus límites también se vuelven borrosos. Lo que antes te parecía inaceptable ahora lo justificas. Lo que antes habrías señalado como injusto ahora lo minimizas para evitar conflictos. Tu brújula interna deja de guiarte con claridad. El control emocional no se siente como control desde fuera. Se siente como adaptación, como si estuvieras haciendo lo necesario para mantener la paz. Pero la consecuencia es que cada vez ocupas menos espacio dentro de tu propia vida. Empiezas a vivir reaccionando en lugar de eligiendo. Y en algún momento aparece una sensación profundamente inquietante. Ya no sabes exactamente qué quieres, porque llevas demasiado tiempo intentando no molestar, no provocar, no complicar las cosas. Ese desgaste no ocurre de un día para otro. Es gradual, silencioso. Por eso resulta tan difícil de reconocer mientras sucede. Sin embargo, llega un momento en que algo dentro se despierta. Un instante de claridad donde ves el patrón completo, donde entiendes que no se trata solo de una discusión o de un mal momento, sino de una dinámica repetida que te ha ido alejando de ti mismo. Y ese instante marca el comienzo del cambio, porque reconocer el patrón es el primer paso para salir de él. El cambio empieza en silencio, no con una gran discusión ni con una decisión dramática, sino con un momento de claridad. Un instante en el que te observas desde fuera y reconoces que algo no encaja, que llevas demasiado tiempo intentando sostener algo que te está vaciando. Ese despertar no significa que todo se vuelva fácil de inmediato. Al contrario, suele venir acompañado de miedo, dudas y una enorme sensación de pérdida. Porque reconocer el patrón implica aceptar que muchas cosas no eran como pensabas, pero también trae algo nuevo, perspectiva. Empiezas a entender que no se trataba solo de lo que hacías bien o mal, que la dinámica era más grande que una acción concreta, que adaptarte constantemente no era amor, sino supervivencia emocional. Recuperarse comienza cuando vuelves a confiar en tu propia percepción, cuando permites que tus emociones existan sin cuestionarlas constantemente, cuando empiezas a reconstruir límites que antes parecían egoístas, pero que en realidad son necesarios. No se trata de culpar a la otra persona ni de convertir la historia en una guerra. Se trata de recuperar tu centro. Poco a poco, las preguntas dejan de ser ¿qué hice mal? Y se transforman en ¿qué necesito para estar bien? El enfoque cambia del pasado al presente, y con el tiempo, lo que parecía una experiencia que te rompió empieza a convertirse en una lección sobre cómo reconocer señales antes de perderte a ti mismo otra vez. Porque el verdadero final no es la ruptura.
El verdadero final llega cuando recuperas tu identidad, tu calma y la capacidad de elegir desde la claridad. Ahí es cuando el patrón se rompe.